¿Por qué los demonios le pidieron a Jesús los cerdos? El primer enfrentamiento entre Jesús y Satanás resultó en la victoria de Jesús sobre las tentaciones, como se narra en Mateo 4, 1, 11. Él continúa invadiendo y dominando dos de los principales bastiones de Satanás, el dominio del mundo espiritual ejerciendo autoridad sobre los demonios en Mateo 8, 28-34, y el dominio sobre la enfermedad sanando a un paralítico en Mateo 9, 1, 8. Después de que la tormenta calmó milagrosamente, Jesús y sus discípulos continuaron su viaje a través del mar de Galilea. El siguiente incidente se enfoca exclusivamente en Jesús, sin mencionar a los discípulos, como se relata en Mateo 8, 28-34. Al llegar al otro lado, en la región de Genezaret, Jesús se encontró con dos hombres poseídos por demonios que venían de los sepulcros. Eran tan violentos que nadie podía pasar por ese camino. Clamaron: ¿qué tienes que ver con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado? A lo lejos, había una gran piara de cerdos pastando. Los demonios rogaron a Jesús: si nos echas fuera, envíanos a la piara de cerdos. Él les dijo: vayan. Salieron de los hombres y entraron en los cerdos, y toda la piara se precipitó por el escarpado hacia el lago y murió en el agua. Los que cuidaban los cerdos corrieron hacia la ciudad y contaron todo esto, incluyendo lo que le había sucedido a los hombres poseídos por demonios. Entonces toda la ciudad salió a encontrar a Jesús, y cuando lo vieron, le suplicaron que se fuera de su región. Mateo llama aún más nuestra atención sobre Jesús al responder la pregunta exasperada: ¿qué clase de hombre es este? El grupo llega a la otra orilla, en la región de los Gerasenos. Jesús ahora está en la Decápolis, un territorio predominantemente gentil, lo que explica la presencia de cerdos, un animal considerado impuro por los judíos. Cuando Jesús llega a la región de los Gadarenos, dos hombres poseídos por demonios que venían de los sepulcros se encuentran con él, como se relata en Marcos 5, 1, 20 y Lucas 8, 26-39. En Marcos 5, 1, 20, llegaron al otro lado del mar, en la región de los Gerasenos, y un hombre poseído por un espíritu inmundo se encuentra con Jesús saliendo de los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros, y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas, porque a menudo había sido encadenado de manos y pies. Pero rompió las cadenas y destrozó los grilletes de sus pies. Nadie era lo suficientemente fuerte como para dominarlo. Día y noche, entre los sepulcros y en los montes, gritaba y se hería con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. Gritó a voz en cuello: ¿qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le había dicho: sal de este hombre, espíritu inmundo. Entonces Jesús le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Legión, respondió, porque somos muchos. Y le suplicaba a Jesús una y otra vez que no los expulsara de la región. Un gran hato de cerdos estaba pastando en la ladera cercana. Los demonios suplicaron a Jesús: envíanos a los cerdos, permítenos entrar en ellos. Él les dio permiso, y los espíritus impuros salieron y entraron en los cerdos. La manada, que era de unos 2000, se precipitó por el despeñadero hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos corrieron y lo contaron en la ciudad y en el campo, y la gente salió a ver qué había pasado. Cuando llegaron ante Jesús, vieron al hombre que había sido poseído por la legión de demonios sentado allí, vestido y en su sano juicio, y tuvieron miedo. Los que lo habían visto les contaron a la gente lo que le había sucedido al endemoniado, y también hablaron de los cerdos. Entonces la gente comenzó a rogarle a Jesús que dejara su región. Mientras Jesús se disponía a subir al bote, el hombre que había sido endemoniado le rogaba que lo dejara ir con él. Pero Jesús no lo permitió, sino que le dijo: vuelve a tu casa y a tu gente, y cuéntales cuanto el Señor ha hecho por ti y cómo ha tenido misericordia de ti. Así que el hombre se fue y comenzó a contar en la Decápolis todo lo que Jesús había hecho por él, y toda la gente quedó asombrada. Grandes multitudes de Galilea, la Decápolis, Jerusalén, Judea y la región al otro lado del Jordán seguían a Jesús. La situación era peligrosa porque los dos hombres eran tan violentos que nadie podía pasar por allí. Eran conocidos y temidos por el público en general. Los demonios, al igual que Satanás, reconocieron rápidamente el estatus de Jesús como el Hijo de Dios, como se narra en Mateo 4, 3-6.
Este es un título que los discípulos eventualmente usarán cuando desarrollen una mejor comprensión de su singularidad como aquel a quien el Padre reveló como su amado Hijo, según Mateo 16:16, Mateo 14:33, Mateo 3:17 y Mateo 17:5. Pero viniendo de los demonios, el uso del título anuncia su reconocimiento de que otro bastión de Satanás, el mundo espiritual, está siendo invadido y dominado. Los demonios contrastan con los discípulos en el versículo 27, porque ellos saben quién es Jesús. Sin embargo, a pesar de esta comprensión, siguen siendo demonios. Conocer a Jesús pero odiarlo es demoníaco. La pregunta que los demonios le hacen a Jesús puede ser tanto dura como amable, dependiendo del contexto. En Marcos 1:4, se presenta de manera odiosa y temerosa. El título Hijo de Dios probablemente debería entenderse en su sentido más rico. Los demonios reconocen a Jesús no solo en términos de su poder sino también de su persona. Él era el Mesías, el Hijo de Dios. La segunda pregunta indica que las huestes demoníacas serán torturadas y rechazadas eternamente, como se menciona en Judas 6. Al hacer la pregunta, reconocen que Jesús es quien realizará este deber judicial en el momento designado, confirmando así el pleno significado de Hijo de Dios. El hecho de que Jesús esté limitando su actividad antes del tiempo designado indica que la expulsión de los demonios por parte de Jesús fue una señal de que el reino se acercaba. Estos demonios parecían estar bien conscientes de un tiempo predeterminado para el juicio de las tropas de Satanás. ¿Qué quieres con nosotros, Hijo de Dios?, gritan. ¿Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo? Esto presagia la llegada del reino así como la invasión y conquista de los bastiones de Satanás. A pesar de que la hora del juicio final espera el regreso de Jesús en gloria, como se menciona en Mateo 4:17 y Mateo 12:28-34, los demonios suplicaron a Jesús que aceptara su propuesta, lo cual hace después de recibir permiso de Jesús. Los demonios abandonan a los hombres y entran en la piara de cerdos. Cuando los demonios entraron en la piara, los cerdos se volvieron locos y se precipitaron por un acantilado hacia el mar de Galilea. Irónicamente, el intento de los demonios de evitar el castigo eterno llevó a la destrucción de sus anfitriones terrenales. Jesús no tenía motivo para no aceptar su propuesta, ya que servía a sus propósitos. Primero, resultó en la liberación de los hombres de los demonios. Segundo, los cerdos eran criaturas impuras según la tradición judía, por lo tanto, un emblema apropiado y refugio seguro para los demonios. Tercero, aceptar su propuesta no alteró el destino final de los demonios en el día del juicio. Por lo tanto, Jesús aceptó su propuesta, ya que los demonios estaban haciendo, en esencia, el trabajo de Jesús por él. Más importante aún, Jesús no estaba pecando al aceptar la sugerencia de los demonios. Por otro lado, el encuentro de Jesús con Satanás en el desierto fue completamente diferente. Si Jesús hubiera cedido a las demandas de Satanás, habría caído en la desobediencia. Como resultado, Jesús reprendió a Satanás con las Escrituras y se negó a ceder a sus demandas. Esta es la principal distinción entre los dos casos. La petición de los demonios en Mateo 8 no llevó a Jesús al pecado, mientras que las demandas de Satanás sobre Jesús estaban destinadas a llevarlo al pecado. Los demonios suplicaron ser enviados a una piara cercana de cerdos, lo cual no sería una idea desagradable para los judíos que consideraban a los cerdos y a los demonios del mismo orden. Jesús advirtió a sus discípulos que no arrojaran perlas ante los cerdos, como se indica en Mateo 7:6. Según Pedro, los falsos maestros son personas que volverán a su naturaleza pagana, como se menciona en 2 Pedro 2:22. Sin embargo, dado que la orilla oriental del mar de Galilea era un área gentil, no se trataba de una manada salvaje, sino de cerdos criados para el mercado. Sus dueños estarían devastados si perdieran esta gran manada, que Marcos estima en alrededor de 2000, como se indica en Marcos 5:3. La solicitud de los demonios de entrar en los cerdos tiene un propósito adicionalmente mortal. Los demonios son conocidos por infligir daño y agonía a la creación de Dios y hacer todo lo posible para avivar la hostilidad contra Jesús y su invasión del bastión de Satanás, como se indica en Mateo 17:14-20. La destrucción de los cerdos lleva a los gentiles de la región a pedirle a Jesús que se vaya, como se menciona en Mateo 8:34. Esta respuesta es un triste comentario sobre la perversión de sus valores. Uno esperaría que se regocijaran en una victoria sobre los demonios de Satanás. Sin embargo, como ha afirmado un comentarista a lo largo de los siglos, el mundo ha rechazado a Jesús porque prefiere los cerdos. Jesús no destruye a los demonios, en cambio, permite que el mal siga su curso en este mundo hasta el día en que todo sea corregido.
El resultado del exorcismo no se menciona en Mateo, pero Marcos y Lucas señalan que el hombre poseído por demonios de Genezaret suplicó unirse a Jesús. Sin embargo, Jesús le instruye que vaya a casa y cuente a su familia y amigos cuanto ha hecho Dios por él, como se indica en Lucas 8, 38-39 y Marcos 5, 18-9. Al ver a los discípulos con Jesús, el exendemoniado desea ser como ellos. Pero Jesús lo envía de regreso a su ciudad natal para testificar. En cierto sentido, los 12 serían pescadores de hombres, pero entre su propia gente, ese seguidor gentil de Jesús sería un pescador de hombres. Sin embargo, a la luz de los versículos 33 y 34, la pérdida del rebaño se convierte en un medio para exponer los verdaderos valores de la gente en la zona. Prefieren los cerdos a las personas y los cerdos al Salvador, como se indica en Mateo 8:34. Este versículo revela el carácter pecaminoso de la humanidad. Jesús acaba de expulsar a los demonios de 2 hombres y enviar a los espíritus malignos a un rebaño de cerdos, que se precipitaron hacia un acantilado y al mar, donde se ahogaron. Cuando los pastores contaron lo sucedido a los habitantes de la ciudad cercana, toda la comunidad se enfureció con el Salvador. ¿Cuál era su principal preocupación? Era el posible colapso económico y la pérdida de negocios. Estaban más preocupados por su bienestar económico que por su salud espiritual. Cuando vieron a Jesús acercarse a la ciudad, le pidieron que se fuera. Desafortunadamente, somos culpables del mismo error. Nos hemos acostumbrado a vivir con el pecado y no queremos pensar en que Dios lo elimine, especialmente si implica perder placeres percibidos o ingresos. Pero aferrarse al pecado es una de las cosas más tóxicas que podemos hacer. El final de esta historia es significativo en su totalidad. Muestra una vez más que el ministerio de Jesús no está limitado a los judíos, sino que prefigura la misión a los gentiles. También demuestra que la oposición a Jesús no es exclusivamente judía. En ese sentido, confirma que los opositores en Mateo no son elegidos según la raza, sino según su respuesta a Jesús. Reflexionar sobre nuestra propensión al pecado y nuestra resistencia a permitir que Dios lo elimine, especialmente si implica la pérdida de placeres o ingresos, está profundamente arraigado en las Escrituras. La Biblia a menudo aborda el conflicto entre los deseos terrenales y la obediencia a Dios. En Mateo 6, 19-24, Jesús habla sobre la imposibilidad de servir a 2 señores, enfatizando que no podemos servir tanto a Dios como a las riquezas. Esta enseñanza resalta la idea de que la lealtad al pecado y la búsqueda de ganancias materiales pueden alejarnos de Dios. La historia de los Gadarenos, donde los habitantes prefieren su economía basada en los cerdos a Jesús, ilustra un patrón recurrente en las Escrituras, donde las personas a menudo eligen los intereses mundanos sobre lo que es espiritualmente correcto. En Romanos 12, 1-2, Pablo insta a los cristianos a no conformarse al patrón de este mundo, sino a ser transformados por la renovación de sus mentes para que puedan discernir la voluntad de Dios. Esto sugiere que la resistencia al pecado y la transformación espiritual son fundamentales para la fe. El ministerio de Jesús extendiéndose a los gentiles es un tema central en el Nuevo Testamento. Efesios 2, 11-18 discute cómo Cristo eliminó la barrera entre judíos y gentiles, creando en sí mismo un nuevo pueblo. Esta inclusión de los gentiles en la promesa de salvación refleja la universalidad del amor y la misericordia de Dios. Refuerza la idea de que la oposición a Jesús y su mensaje no se basa en la etnia u origen cultural, sino en la disposición del corazón para responder a él. La narrativa en Mateo también destaca que la oposición a Jesús trasciende las barreras raciales y culturales. En los Hechos de los Apóstoles, vemos que el Evangelio se extiende más allá de las fronteras judías, llegando a diversas culturas y pueblos. En Hechos 10, por ejemplo, Pedro tiene una visión que lo lleva a entender que el Evangelio es para todos, no solo para los judíos. Esto demuestra que el mensaje de Jesús es inclusivo, llamando a todas las personas, independientemente de su origen, a arrepentirse y volverse a Dios. Por lo tanto, el episodio de los Gadarenos y las lecciones subsiguientes resaltan un principio clave del cristianismo: la salvación y la verdad de Dios están abiertas a todos, y el verdadero obstáculo es la renuencia humana a abandonar el pecado y seguir a Cristo. Esta verdad desafía a los seguidores de Cristo a examinar sus propias vidas, prioridades y lealtades, alineándolas con las enseñanzas y el ejemplo de Jesús. En conclusión, nuestra pregunta del día es: ¿cuándo sentiste por primera vez la presencia de Dios? Comenta abajo y suscríbete al canal. Siéntete libre de ver otros videos en el canal. Que Dios te bendiga.